¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre las diferentes teorías del origen de la vida? Sí, Sí, ¿Qué han escuchado? A ver, ¿qué se acuerdan? la teoría de la expansión, la de la creación espontánea, eh, la religiosa, no recuerdo cómo se llama esa. El diseño inteligente que le llaman. Eh, de hecho, hay una película que habla sobre este problema, por ejemplo, en Estados Unidos, que ha sido un problema pues grave, porque bueno, son los líderes del mundo, ¿no? Y resulta que tienen una ignorancia terrible respecto no solamente al tema del origen de la vida, ¿no? Sino también a la geografía, por ejemplo, el desprecio que tienen pues por todo lo que no sea de Estados Unidos, ¿no? Incluso si tú hablas español, ¿no? En un restaurante hay gente que se enoja, ¿no? Te dice, te exige que hables en inglés porque estás en América, ¿no? Y le dice, pues yo también soy de América, señor, nada más que usted es de América del Norte y su ignorancia le impide ver que abajo de Estados Unidos hay muchos países, ¿no? Y no hablamos inglés. Pero pues hay gente que es muy agresiva, muy grosera, a diferencia de otros países donde pues hablas en otro idioma y ni quien te haga caso, ¿no? O sea, a lo mejor les llama la atención. Yo puedo decirles, por ejemplo, que a los canadienses les encanta el sonido del español. Dicen, y quieren aprender español porque les gusta mucho cómo suena. No suena tan complicado como el francés, por ejemplo. Entonces hay una película que se llama El juicio del mono, ya les había comentado. Esta película, muy interesante. Hay dos, una en blanco y negro, ya la versión de los años 70, me parece, ya es en color. Pero fue una cuestión muy, muy grave, ¿no? Un profesor en un estado del sur de Estados Unidos se le ocurrió hablar de la evolución, ¿no? Ha habido casos recientes, por ejemplo, en Texas, un profesor en clase les dijo que todos veníamos de África, que todos éramos descendientes de, de seres homínidos que llegaron de África, y un grupo de estudiantes se levantó y se salió del salón, indignadísimos, porque cómo se atrevía a decir un profesor que veníamos de monos, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es que se llama en Kansas, por ejemplo, se aprobó una ley en educación que permitía que la escuela que enseñara, si se iba a enseñar teorías darwinistas, tenía que enseñar el diseño inteligente. Algunos padres fueron a la Suprema Corte y ganaron el caso donde se ordenó al estado de Kansas prohibir la enseñanza del diseño inteligente porque eso era enseñar la Biblia. Ya hay una separación muy clara, Estado-Iglesia. Y entonces, bueno, la gente está indignada, tienen que acatar la orden, pero hay un grupo de gente que dice que eso es injusto, porque cómo es posible que los niños los domingos aprenden una cosa y después en la semana les enseñan otras diferentes en la escuela. Hay gente, por ejemplo, que anda pregonando que debido a que se aprobó la ley del aborto a nivel nacional, porque había estados que se resistían a acatarlo, por eso tembló, ¿no? Y entonces por eso había luces en la noche, porque este era un castigo por haber aprobado la ley a favor de despenalizar el aborto. Hay estados donde ha habido hay mujeres que están encarceladas debido a esta situación. Con esta aprobación a nivel federal, probablemente estas mujeres logren salir de la cárcel. Pero esto es parte de esto, ¿no? O sea, en teoría deberíamos de estar separando totalmente la iglesia y el Estado en un Estado laico. En Estados Unidos hay estados que se resisten a hacerlo. Toda la franja sur, que le llaman la franja bíblica, pues se opone a que sigue insistiendo en que no podemos enseñar una cosa distinta a las sagradas escrituras, ¿no? En las escuelas, ¿no? Entonces se resisten totalmente a aceptarlo.
acatarlo. Bueno, y esto es parte de, pues, de esta situación, de esta ignorancia que hay de parte de muchos en Estados Unidos. Bueno, ¿están viendo una presentación? Sí. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos el día de hoy voy a hablar mucho. En la próxima semana tenemos días feriados. Se supone que 15 y 16 no trabajamos, pero el 17 es viernes. Entonces mucha gente dice, vamos a tener un puente desde el miércoles hasta el lunes, ¿no? Nosotros no. Bueno, sí y no. Yo lo que les quiero sugerir es que la próxima semana trabajemos el miércoles, lunes, martes y miércoles, para que podamos tener el viernes libre. Y entonces no vernos jueves y viernes ya de la próxima semana, va a haber mucho trabajo que hacer, mucha tarea, porque ya entramos en la etapa, la segunda parte del módulo, donde ya tenemos que apurarnos en algunos aspectos. Entonces va a haber algunas tareas de equipo, algunas tareas individuales que vamos a tener que hacer. Entonces, desde este mismo fin de semana se las hago llegar para que le vayan pensando cómo se van a organizar. Van a tener fechas de entrega hasta la semana del 20 en adelante. No se preocupen de que tengan que entregar algo en estos días. Lo que sí pueden hacer es organizarse para que por su cuenta trabajen y después se reúnan virtualmente para poder terminar el trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si alguien no está de acuerdo, o si alguien ya compró boletos para ir a Miami o a algún lugar y entonces se le complica la situación, no sé. Curiosamente en Estados Unidos piensan que la independencia de México es el 5 de mayo. Como hay una recepción en las embajadas de México en diferentes lugares y en los consulados en Estados Unidos, se piensa en Estados Unidos que el 5 de mayo celebramos la independencia. Entonces, bueno, están en ese rollo, en esa situación, de que piensan que nuestra fiesta patria, la fiesta de la celebración del 5 de mayo no saben que es bueno, esta reyerta en la cual los mexicanos ganaron, les zarandearon al ejército francés. Siguieron después 5 años aquí, no se fueron. O sea, no fue una victoria total, fue una victoria, pero no fue el haber sacado a los franceses del país. Lamentablemente siguieron aquí muchos años, hicieron que Juárez anduviera con su carreta llevando el gobierno de la República en una carreta, y en el tesoro que llevaba en la parte de atrás no era oro, era el archivo nacional, el archivo de la nación, iba en la carreta, en la parte de atrás, pero pues muchos lenguaraces andan diciendo que ese tesoro era el oro que se robó Juárez. No es cierto, o sea, el país estaba tan empobrecido después de toda esta situación, después de la independencia, que pues difícilmente iban a tener una cantidad sustantiva de oro. De hecho, parte del conflicto se debió a deudas, ¿no? A deudas que tenía México con otros países, entre ellos Francia, Inglaterra y, bueno, obviamente Estados Unidos. Pero el afán expansionista de Estados Unidos pues llevó a que hubiera primero broncas entre ellos, con ellos, no nos apoyaron, y Francia vio una oportunidad de intervenir para cobrar, ¿sí? Pero bueno, eso nos hacen ver en la historia también aquí en México que ese día le vencimos al ejército napoleónico. Y pues no fue así, ¿no? O sea, no, al ejército francés. No fue así, vencimos en una reyerta, en una escaramuza importante que hubo en Puebla, y les ganamos gracias a los acapuastlas, ¿no? A los indios que apoyaron al ejército. No se sabe, por ejemplo, que unos meses después de esta victoria, Zaragoza murió de tifo. Entonces eso no nos lo cuentan, lamentablemente, pero por ahí hay varios libros, léanse a Paco Ignacio Taibo, ¿no? Toda esta parte de historia está muy documentada, muy documentado todo lo que él ha hecho, y en parte narra esta parte de esto de la muerte pues sí, lamentablemente la muerte en solitario, digamos,
de Ignacio Zaragoza, y que el tesoro que realmente andaba llevando Juárez por toda la República era el tesoro, era los papeles de la nación, ¿sí? El archivo de la nación. Bueno, entonces vamos a hablar sobre este tema. Ya les comenté. Voy a compartir. Bueno, ya estoy compartiendo, ¿sí, verdad? Sí se ve en la pantalla. Sí. Okay. Sí. No sé qué moví ayer en la computadora, que se me hizo súper lento el teclado, no me permite repetición, no me permite avanzar. Reinicié la computadora y de todos sigue con problemas, entonces no sé, algo moví, no debía, y bueno, llegó a esta situación. Bueno, un objetivo fundamental de la investigación en estos momentos es comprender pues, cómo las redes biomoleculares, o sea, todo lo que se tejía en el origen mismo de la vida, estas moléculas cada vez más complejas, fueron tomando forma, la forma que observamos hoy. Hay diferentes teorías. Por ejemplo, en los años 80, todo era relativo a una sopa primitiva, en los años 70, ¿no? En los años 80, entre muchos investigadores, una de ellas precisamente Lynn Margulis, uno de mis compañeros de la generación, trabajó con ella en su tesis, porque descubrieron unos volcanes submarinos. Y en estos volcanes submarinos había una gran cantidad de materia volcánica que estaba saliendo y hacía que el agua en esas profundidades fuera terriblemente caliente, insospechadamente. Cuando bajaron a revisar estas chimeneas, parecían chimeneas llenas de azufre, llenas de muchas sustancias, pero sobre todo a grandes profundidades y con material muy caliente que hacía que el agua estuviera muy, muy caliente en esa parte, donde no llega la luz del sol, no hay nada de fotosíntesis, ¿sí? Se encontraron una gran cantidad de organismos, ¿sí? Unos gusanos enormes que se alimentaban gracias a una simbiosis que establecieron con bacterias quimiosintéticas que hacen todo su metabolismo a partir del azufre, ¿no? Entonces fue sorprendente encontrarse todo este vergel de vida en un lugar donde no se esperaba nada de vida, y además comprobar que desde el punto de vista darwiniano se cumplían estas leyes darwinistas de la evolución. Había una gran cantidad de organismos que en un flujo de energía muy interesante en esas profundidades mantenían la vida. Y entonces a partir de ahí surgieron muchas teorías, incluso todo este cambio que hubo, ¿no? De los 5 reinos, ¿no? A pasar a solamente hablar de eucariotas y procariotas, ¿no? Y que bueno, en medio también ponían a todas estas arqueas, ¿no? Que las arqueas no eran más antiguas que como se pensaba, se creía que eran más antiguas y primitivas que las procariotas, y por eso las pusieron por aparte como algo muy antiguo. Resulta que no son así de antiguas, que las primeras fueron procariotas probablemente parecidas a las cianobacterias, pero que estas tienen un metabolismo particular, las arqueas, que son una combinación entre el metabolismo de las arqueas y de por ejemplo, la cuestión a nivel de ribosomas, entre arqueas y procariotas, que probablemente dieron origen posteriormente a una aglomeración que dio origen a las células eucariotas. Pero bueno, se empezó a hablar, por ejemplo, de cuestiones muy parecidas a lo que son el metabolismo, el propiciar reacciones enzimáticas a partir de ciertas especies como de superficies catalizadoras que permitían llevar a cabo reacciones muy complejas en su superficie, como los actuales catalizadores de automóviles, ¿no? Que gracias a la superficie, en la superficie tienen resinas, ¿sí? Que captan los gases y después cuando los liberan son menos nocivos, ¿no? Entonces en la superficie es una superficie donde se llevan a cabo reacciones, se juntan y chocan moléculas que después al chocar y convertirse en otras ya son menos dañinas. En este caso, se piensa que en el origen de la vida hubo superficies como estas, donde las moléculas que se estaban aglomerando, siendo cada vez más complejas,
lograron reunirse, ¿sí? Momentáneamente, y que de manera espontánea después, mediante la aglomeración, agrupación por medio de micelas, ¿sí? Quizás eso permitió mantener ahí cierto número de moléculas muy importantes que se fueron cada vez más reduciendo el lugar donde, el volumen donde estaban contenidas, y propició que entre ellas empezara a haber más reacciones, ¿sí? Cuando llegaban las mareas, pues estas moléculas eran otra vez dispersadas, ¿sí? Pero después se volvían a reunir en micelas, ¿no? En medio de las micelas, y cada vez en esta superficie se llevaban a cabo reacciones más complejas. El metabolismo celular es probablemente una de las redes biológicas más antiguas y constituye un buen sistema modelo para el estudio de la evolución de esta red. Entonces podríamos, por ejemplo, ver cuáles son las reacciones más primitivas que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de reacciones en el citoplasma que les llamamos fósiles porque son muy antiguas. La glucólisis probablemente fue una de las vías metabólicas más antiguas que surgió muy al inicio de las células, del origen y evolución de las células. Tan así que, bueno, está presente en todas las células, se lleva a cabo en el citoplasma, no requiere la presencia de mitocondrias para poder llevarse a cabo. Entonces, quiere decir que es una red metabólica, la glucólisis, muy, muy primitiva, ¿sí? Sin embargo, esto permitió, de todos modos, el origen y la evolución, sobre todo la evolución de las células. Si bien se han propuesto muchos modelos evolutivos, un cuerpo sustancial de trabajo sugiere que las rutas metabólicas evolucionan fundamentalmente mediante el reclutamiento, ¿sí? O sea, que se van juntando, se van uniendo reacciones que sí sirven, ¿sí? Y las reacciones que no sirven, pues son desechadas, pero las que se sirven se van juntando. Y entonces vemos cómo en las rutas metabólicas, lo vamos a ver al final de hoy, estas rutas como que fueron pedazos que fueron armándose, fueron juntándose, y entonces permitieron armar como una especie de redes, ¿no? Las enzimas que se extraen de regiones cercanas o distantes en la red para realizar reacciones cada vez más novedosas y diferentes, ¿sí? Que se pueden utilizar como diferentes sustratos. Entonces vemos cómo las rutas metabólicas utilizan el producto de una serie de reacciones como sustratos para las siguientes reacciones. Y es debido a que sucedió probablemente este fenómeno como de reclutamiento, de unión de reacciones totalmente benéficas, totalmente ventajosas. Y entonces esto fue formando pues las redes actuales de lo que conocemos como las redes metabólicas. Vamos a revisar cómo la genómica estructural también y funcional ha impactado nuestro conocimiento de la evolución del metabolismo moderno, y también cómo algunos enfoques combinan la genómica evolutiva y estructural con la función de las enzimas y los avances en la bioinformática. Entonces, por ejemplo, actualmente para estudiar el origen de la vida, el origen de las células eucariotas y sobre todo el origen del metabolismo actual, estamos estudiando, por ejemplo, los ribosomas, estamos estudiando, por ejemplo, cómo se da la síntesis de proteínas, cómo las diferentes reacciones se enlazan, se unen, ¿sí? Y entonces estamos aplicando un montón de técnicas muy, muy complicadas, muy complejas, que hace unos años ni siquiera pensábamos que podríamos tener. Se incluye, por ejemplo, la extracción de datos sobre la estructura y la función de las enzimas para observar patrones destacados de reclutamiento de estas enzimas en las rutas metabólicas. Los estudios iniciales sugieren que el metabolismo moderno se originó en las enzimas del metabolismo de los nucleótidos que albergan el pliegue de una llamada hidrolasa del bucle P. Vamos a ver algo de estructura de proteínas más adelante. Cada uno de ustedes va a tener asignada una proteína específica de estas rutas metabólicas y vamos a explicar más o menos cómo esta estructura y función nos da pie a un montón de especulaciones y de certezas que tenemos ya sobre cómo se pliegan las proteínas, por qué adquieren esa forma, cuál es la forma termodinámicamente más estable, y esa forma seguramente va a ser la que va a prosperar. Probablemente en vías relacionadas con la subred metabólica de la purina, ¿sí? Es donde podríamos encontrar algo de esta evolución del metabolismo. También tenemos, por ejemplo, otras estructuras que son los llamadas barril team. Cuando damos la clase de manera presencial,
hacíamos una proteína, una estructura de proteína, hacíamos este barril TIM, tirosa isomerasa, hacíamos esta proteína, la plegábamos en el salón y hacíamos cada quien un barrilito, le llaman barril TIM. Si ustedes buscan en la red barril TIM, barril TIM, van a encontrar esta estructura tan hermosa que tienen estos como poros que están en la membrana celular. Tal vez este reclutamiento se produce a partir de un sistema estratificado que recuerda algo de lo que nosotros llamamos como cáscaras prebióticas o estructuras prebióticas que predijo un señor que se llamaba Morowitz, ¿sí? Se piensa entonces que el metabolismo moderno representa un palimpsesto de antiguas reacciones químicas metabólicas. Estos palimpsestos son como si fueran pequeños trozos de información genética, ¿sí? Que se empezaron a formar y estos patrones empezaron a crear estructuras cada vez más complejas. Entonces le llamamos, lo que no cambia se llama palim. Por ejemplo, hay ciertas moléculas, palimpsestos, perdón, no, los palimpsestos son que se pueden leer en un orden y en otro, son como los palíndromos, ¿sí? Ustedes pueden leer una palabra, una frase, la pueden leer en un orden o en el otro, ¿sí? Se llaman palíndromos, ¿sí? O palíndromos, ¿no? Estos palíndromos son palabras que se pueden leer en un sentido y en otro. Y los palimpsestos son pedazos de material, de nucleótidos que se leen en un sentido y en el otro. Entonces le llaman palimpsestos, ¿sí? Y esto ha permitido que estos pequeños pedazos que se leen de un sentido y en el otro hayan posiblemente dado origen a reacciones, a enlaces que después llevaron a cabo la síntesis de proteínas. Cuando nos preguntan qué fue primero, el huevo o la gallina, pues obviamente el huevo, porque los huevos los ponían los reptiles. Los reptiles dieron origen tanto a mamíferos como a las aves. Entonces, bueno, los dinosaurios actuales son propiamente las aves, ¿no? Pero también los reptiles, incluso antes de que sucediera la catástrofe esta de la desaparición de los grandes dinosaurios, los reptiles probablemente fueron el origen de los mamíferos, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí está probablemente el origen común tanto de aves como de mamíferos. Digamos que las aves son posteriores incluso al origen de los mamíferos. Se piensa que son los seres más recientes en esta tierra y que todos ellos probablemente descienden de un grupo muy reducido de dinosaurios, ¿sí? De los llamados dinosaurios. Nosotros no descendemos de dinosaurios, descendemos de otros reptiles previos a los dinosaurios, ¿no? que dieron origen a los mamíferos actuales, todos nosotros. Se puede decir que el complejo mapa del metabolismo actual pues es el resultado de la selección natural que funciona incluso a nivel molecular. Sin embargo, pues es necesario apuntar además que la selección natural solo puede funcionar en entidades que tienen tres características básicas. Tienen información, tienen metabolismo y tienen membrana. Quiere decir que todas estas reacciones que dieron origen al metabolismo actual se tuvieron que dar en estructuras, a lo mejor no en células propiamente, pero sí en estructuras que tenían una especie como de capa, que protegía a estas reacciones para que se llevaran a cabo y que posteriormente dieron origen seguramente a la membrana celular, pero que previamente estas moléculas que contenían información, que llevaban a cabo reacciones metabólicas, estaban encerradas en membranas celulares, precelulares, digamos, que dieron origen después a algo más complejo que es la célula. El metabolismo debe incluir la capacidad de producir todas las estructuras celulares, ¿sí? Así como la energía necesaria, en este caso de nosotros, la energía en forma de ATP, desde fuentes externas. Y esto, por ejemplo, Oparin pudo demostrarlo cuando hizo sus famosos coacervados, ¿sí? Aquí en México, Alfonso L. Herrera produjo sulfobios y colpoides, que eran estructuras muy parecidas a los coacervados de Oparin. Igual demostró que en estos
sulfobios y colpoides, igual que en los coacervados de Oparin, podían llevarse a cabo pues, reacciones muy importantes que dieron origen posteriormente seguramente a la célula. Necesitaban estas reacciones ser salvaguardadas para poder, digamos, heredarse, y las membranas deben poder preservar el material interno. Entonces necesitamos tener tres cosas: información en las moléculas, metabolismo, quiere decir que se pueden replicar estas moléculas con la ayuda de ATP, y una membrana que las proteja, que las cuide. No es difícil entender que de estas entidades protocelulares que cuentan con estas tres cualidades pueden evolucionar a través de la llamada selección natural. El problema es más bien explicar el origen de tales características en condiciones donde la selección natural no podría funcionar, o sea, en etapas previas. Esto es el problema. Probablemente por eso hablamos ahora de lo que se llama el mundo RNA, porque ahora sabemos, por ejemplo, que muchas de estas reacciones que se llevaron a cabo en estos sistemas llamados, digamos, protocelulares, ¿sí? Probablemente se llevaron a cabo en esta llamada sopa primitiva, y que hubo una especie como de autocatálisis. Y esta autocatálisis se vio reforzada, esta teoría, porque en los años 80 el equipo de SEC, que después ganó el premio Nobel, descubrió ARNs que eran autocatalíticos, ¿sí? O sea, estructuras que no encontramos en la naturaleza, pero se encontraron en los laboratorios. Estos ARNs podían reproducirse a sí mismos, ¿sí? Y guardar, como se enredaban, así como cuando antes teníamos los teléfonos estos de cable, de pronto eran todo un nudo del cable, se anudaba. Él hacía esta similitud, decía, es como si se enredara ese cable solito, y esto permitió preservar el material que tenían en esta información que tenían estos ARNs primitivos. Entonces, por eso hablamos de un mundo ARN, porque se piensa que estas estructuras eran capaces, eran autocatalíticas, y permitían llevar a cabo, perpetuar estas moléculas a nivel de sistemas precelulares, ¿sí? Y bueno, hay muchos trabajos actualmente que están impulsando este tipo de teorías. Ahora sabemos, por ejemplo, que probablemente el sistema solar tiene una antigüedad aproximadamente de unos 4.700 millones de años. Y en uno de los brazos de la galaxia, que conocemos como la Vía Láctea, es una nube de gas y polvo, se contrajo esta pequeña nube de gas, ¿no? En esta galaxia, que es nuestra galaxia, la Vía Láctea, y que se contrajo para formar un disco. Y durante esta contracción, la nube fue aumentando, lo que conocemos como la velocidad angular, lo que permite formar anillos, ¿no? Y en algún momento el centro del disco era tan denso, masivo y ardiente, que fue posible que ocurrieran reacciones nucleares en su interior, y se formó el Sol. Este hecho lo convirtió en una estrella, el Sol, ¿sí? Posteriormente, algunas de las partículas restantes de polvo y gas se unieron para dar origen a lo que hoy conocemos como nuestros planetas. 700 millones de años más tarde, ¿sí? Quiere decir hace más o menos 4.000 millones de años, la Tierra ya daba un giro completo en 18 horas alrededor de este joven Sol. Este Sol brillaba un 70% de lo que es actualmente, ¿no? La energía actual. Obviamente la atmósfera no contenía oxígeno libre, pero había, digamos, poco ruido, ¿no? Excepto el sonido del viento, el sonido de las erupciones volcánicas, el silbido que produce la lava al entrar en contacto con el agua. Y de hecho, todo el agua que tenemos en este planeta es de origen extraterrestre. Todos los meteoritos que impactaron y que fueron, cuando se estaba compactando la Tierra, fueron aportando, digamos, el agua que traían en su interior, entre sus enlaces, y dieron origen a todo el agua que existe en este planeta. Todo el agua que tenemos, obviamente en la etapa muy caliente del planeta, pues no pudo haber existido esta agua. Esta agua seguramente llegó en los asteroides, en los cuerpos celestes que impactaban la Tierra, y que fueron dando origen a los océanos como los conocemos actualmente. Y entonces, bueno, esto es demostrado debido a que
pues cuando nosotros hemos hecho estudios sobre cómo se originó el agua que existe en la superficie terrestre, pues seguramente no estaba presente esa agua cuando se estuvo formando el planeta, ¿sí? No había, estos meteoritos impactaban la Tierra, la corteza terrestre y dieron origen a las aguas. Obviamente no había ni plantas ni animales, ni siquiera bacterias o virus, ¿sí? Desde el punto de partida, desde este punto de partida más o menos hace unos 4.000 millones de años, ¿sí? La opinión de los científicos ya varía considerablemente. No sabemos exactamente cómo era el planeta, cómo era su superficie en estos inicios. Suponemos, especulamos de cómo pudo haber sido. Las rocas que probablemente proporcionan esta información se han deformado, ¿sí? Hace ya mucho tiempo, debido a que pues, los movimientos de la corteza terrestre han hecho que estas rocas cambien notoriamente, no son las mismas. Stanley Miller, lo conocemos como el experimento de Miller y Urey, pero en realidad el experimento fue planteado por Miller. Miller dijo que los compuestos orgánicos se organizan en algo que podría multiplicarse. Y él en su experimento, ¿sí?, demostró que probablemente se dieron las condiciones prebióticas, que las moléculas que dieron origen a la vida se pudieron haber formado aquí en este planeta. A pesar de todo eso, hay mucha gente que opina, al contrario, que las moléculas que dieron origen a la vida venían del espacio exterior. Ese es algo que no vamos a poder dirimir fácilmente. Van a pasar muchos años para que nosotros podamos llegar a un consenso. Pero bueno, de momento tenemos esto, tenemos varios escenarios posibles, aunque bueno, los acontecimientos que condujeron al origen de la vida aún son un misterio, y sin embargo los científicos siguen explorando nuevas vías prometedoras desde hace algunos años. Lo que les comentaba, en los años 70 buscábamos señales en el espacio, ¿sí? Todo este proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ¿no? Este proyecto SETI buscaba ruido, buscaba sonidos en el espacio. Y bueno, nadie nos contestó, no hemos escuchado nada. Lo que sí es que cambió la forma de pensar. Actualmente lo que buscamos en otros lugares es agua. Donde hay agua, probablemente se esté formando vida, o haya habido vida, o hay vida, ¿sí? Entonces, bueno, ahora lo que buscamos es agua, ¿sí? Varios escenarios entonces son posibles. Stanley Miller realizó los primeros experimentos de reproducción de una llamada sopa primitiva, en la que se pudieron haber sintetizado las moléculas que constituyen la materia viva. En la actualidad, esta hipótesis se considera poco probable y parece más viable que estas moléculas se hayan formado en la superficie de ciertos minerales. Lo que les decía, esta forma de superficies catalíticas en las cuales se llevaron a cabo quizás estas reacciones, no precisamente en esta sopa primitiva. Según este punto de vista, uno de los problemas fundamentales es saber cómo aparecieron las moléculas que fueron capaces de multiplicarse en ausencia de enzimas, una condición esencial para la transmisión de la información genética. Entonces ahora estamos averiguando cómo se pudo haber llevado a cabo la síntesis de estas enzimas, que probablemente no eran enzimas, probablemente eran ARNs autocatalíticos que guardaban información y después la podían reproducir, replicar. Se sabe que todos los seres vivos estamos formados por células, ¿sí? Que estas formas de vida más simples son las células solitarias que se reproducen y se dividen en dos, que son las bacterias. Los organismos restantes, incluidos los humanos, consisten en grupos de células que realizan ciertas tareas y se comunican con otros grupos de células a través de complejos procedimientos de señalización. Todos los organismos y todas las células que nos constituyen provienen de un ancestro común, que llamamos LUCA, ¿sí? Last Universal Common, Common Ancestor, ¿sí? Nuestro ancestro común universal. Hay todo un grupo de científicos alrededor del mundo agrupados en esta especie como de conglomerado de personas, ¿no? Que se llama LUCA. Y entonces ellos lo que están buscando es el ancestro común, ¿sí?
el ancestro que pudo haber dado el origen a todos los organismos que constituyen lo que conocemos hoy como todos los seres vivos en este planeta, ¿sí? Pero, ¿cuáles fueron los procesos intermediarios entre esta evolución química y la primera célula? Todavía no se conoce. Se piensa que fue en un solo lugar, otros dicen que no, que fue en varios lugares, ¿sí? Sin embargo, bueno, el proceso de evolución es uno de ellos y se lleva a cabo a través de dos mecanismos bien definidos. Uno, la variación por la cual un cambio en la información genética ocurre de manera aleatoria. Y dos, la selección de individuos mejor preparados para sobrevivir y reproducirse. Además, en los años 60, Lynn Margulis estuvo insistiendo durante mucho tiempo en su teoría endosimbiótica, la cual ella misma reconocía que no había sido un pensamiento original de ella, que ella había leído a autores europeos, sobre todo soviéticos, que habían pensado en estas teorías endosimbióticas, ¿sí? Y que ella lo que había hecho era recolectar y darle un planteamiento uniforme a esta teoría llamada teoría endosimbiótica. Lynn Margulis mandó su artículo a una veintena de revistas. 8 de ellas aceptaron el artículo, lo revisaron y después lo rechazaron, ¿sí? Una de ellas se atrevió a publicarlo. Y bueno, de ahí ya conocemos, ¿no? Ahora sabemos que la endosimbiosis es uno de los motores más poderosos de la evolución del mundo vivo y que esta endosimbiosis se sigue dando actualmente en muchos organismos. La hemos encontrado en diferentes organismos fotosintéticos, por ejemplo. Las endosimbiosis crean rápidamente organismos quiméricos, o sea, quiere decir que se juntan diferentes entidades, ¿no? Los organismos quiméricos podrían ser estos fantasiosos alebrijes, ¿no? Que son quimeras, son seres que tienen una cabeza de una forma, cuerpo, patas diferentes, ¿no? En este caso serían moléculas de diferentes linajes, de diferentes orígenes, que se reúnen, se asocian y promueven transferencias genéticas masivas que también crean genomas quiméricos. El genoma nuclear contiene genes eucariotas, pero también genes de origen bacteriano, de mitocondrias o plástidos con los cuales coexiste. Mucha parte de nuestro genoma no codifica. Ahora sabemos con la epigenética que este resto de genoma que no codifica quizás tengan funciones que cada vez estamos descubriendo y analizando más en detalle, que probablemente todo el genoma de las bacterias, incluso virus que fueron alojándose dentro de nuestras células, fueron que dejando ahí su material y esto dio origen a un material enorme que muchos de ellos no codifican para nada. El hombre, el mismo hombre puede considerarse como una comunidad simbiótica, formada por citoplasma eucariota y mitocondrias. El hombre es de hecho un conglomerado de bacterias, espiroquetas y varios virus, este producto terminado de una colonia industrial de bacterias simbióticas que lo armaron de la misma manera que el hombre construye sus casas y sus ciudades. Entonces, las estructuras fundamentales de las células eucariotas sí contienen una anatomía intracelular, estructura que contrasta notoriamente con las células procariotas, ¿sí? Que carecen de lo que conocemos como el núcleo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en este cuadrito, en esta tablita, ven ustedes cómo hace más de 4.700 millones de años más o menos, ¿sí? Aproximadamente en esta etapa de 4.500, 4.700 millones de años se forma la Tierra, ¿sí? Se forma, perdón, el sistema solar, ¿sí? Van empezando a aparecer diferentes conglomerados, ¿no? Que dieron origen probablemente a lo que conocemos actualmente como el sistema solar. Obviamente de la atmósfera se escapó todo hay escapes de hidrógeno molecular que posteriormente propicia una atmósfera altamente reductora. Gases volcánicos, ¿no? En la superficie se empieza a enfriar la corteza terrestre y empiezan a acumularse agua en forma de océanos y materia orgánica, ¿sí? Desaparecen las primeras moléculas orgánicas que hubo en el ambiente y probablemente dieron origen hace unos 3.000 millones de años a las llamadas protocélulas. Pero antes de eso, primero se formó lo que actualmente conocemos el código genético en estos ARNs, ¿sí? Y quizás apareció de manera muy temprana la glucólisis, ¿sí? Las protocélulas, entonces, posteriormente, más o menos unos 2.000 y tantos años,
empezaron a surgir organismos que eran heterótrofos, se comían a otros, y posteriormente aparece la fotosíntesis, que permite, bueno, crear materia a partir de materia inorgánica. Se empieza a acumular oxígeno debido a esta fotosíntesis. Hay organismos que pueden sobrevivir, otros que se mueren, otros que buscan espacios donde no hay oxígeno porque el oxígeno los mataba. Y entonces, bueno, probablemente en este cataclismo del oxígeno, muchas bacterias fueron a alojarse en protocélulas más grandes que dieron origen posteriormente a las células eucariotas, ¿sí? Surgió después, bueno, la respiración y las células se empezaron a agrupar formando organismos multicelulares, ¿sí? Y se piensa, bueno, que se forma la capa de ozono aproximadamente hace unos 800 millones de años, y esto ya después con la acumulación de oxígeno actual, aproximadamente desde hace unos 500, 600 millones de años, surge la vida ya en la superficie terrestre. Hay animales y vegetales modernos, ¿sí? Que después de esta evolución surge la evolución biológica a partir de hace unos 500 a 600 millones de años, ¿sí? Donde ya se invade la tierra firme y empiezan a aparecer, pues, sucesivamente los dinosaurios, se desaparecen y los que habían sobrevivido se mantuvieron, pues, pequeños, ¿no? Formando a lo que son ahora las aves, y otros que son después ya los mamíferos. Surgen los mamíferos, los primeros mamíferos, aproximadamente hace unos 150 millones de años. Se extinguieron los dinosaurios, pero estos pequeños descendientes de dinosaurios y los pequeños mamíferos que lograron sobrevivir, pues dieron origen a lo que tenemos actualmente en este planeta, en la Tierra. Bueno, ahora vamos a tratar de entender cómo esto sucedió. Se piensa que el universo se formó hace unos 13.700 millones de años. Esto por el seguimiento que se ha hecho, ¿no? Del sonido, buscando, digamos, el ruido inicial que provocó el Big Bang, ¿no? Una centésima de segundo después de este origen, en este Big Bang, de esta gran explosión, aparecen en centésima de segundo después las partículas atómicas, los protones, los neutrones y los electrones. Los núcleos de deuterio, que son un protón, un neutrón y un conjunto de electrones, se formaron después de un segundo. Después los núcleos de helio, que son 2 protones y 2 neutrones, después de un cuarto de hora aproximadamente. Y bueno, después el proceso se hace ya más lento. Los átomos más ligeros se formaron 300.000 años después. Sí, surgen los átomos de hidrógeno, que son un protón y un neutrón, y un electrón, perdón. Átomos de helio, que son 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. Nubes frías de hidrógeno y helio se forman después de 1 millón de años. Y bajo la acción de lo que es una ley universal y es tan importante, que es la gravitación, estas nubes se condensan y dan origen a las primeras galaxias de las que nacen las primeras protoestrellas. Y bueno, después ya estamos 100 millones de años después del Big Bang, ¿sí? En esta figura que ustedes ven aquí, no había nada al inicio. Luego hace unos 13.700 millones, pues empieza a formar el universo hasta este momento en el cual les comento, ¿no? Las estrellas y los planetas como los conocemos se formaron después de 5.000 millones de años. En cuanto al planeta Tierra, ha existido apenas hace unos 4.600, 4.700 millones de años. Más de 9.000 millones de años después del llamado Big Bang, ¿sí? Pero bueno, con estos telescopios han permitido analizar y ver con esta resonancia, digamos, ir siguiéndola, y nos hemos logrado remontar, les digo, aproximadamente a unos 13.700 millones de años en el origen a partir del origen del universo. Y bueno, hace unos 4.500 millones de años, les digo, aparece en esta galaxia en particular una nube de gas que colapsa en una llamada estrella amarilla, una enana amarilla que es nuestra estrella. Y alrededor de esta enana amarilla
se forman anillos, y estos anillos, mediante esta acción gravitatoria, ¿sí?, se unen y forman los planetas que tenemos, además de varios cometas, ¿no?, asteroides, planetas enanos y lunas, que forman lo que conocemos actualmente como nuestro sistema solar. El tercer planeta de esta estrella central logró retener 1 tonelada de agua, ¿sí?, después de este proceso, o quizás los cometas que llegaron llevaron en su interior un diluvio de hielo, ¿sí?, y agua. Estos cometas que chocaron con la Tierra en formación, pues quizás son los que dieron origen a todo el agua que tenemos actualmente en este planeta. Pero una pequeña parte, muy pequeña parte se conservó, pero todo lo demás llegó en estas partículas de hielo y agua que estaba dentro de estos cometas que chocaron con la Tierra. ¿Cómo aparece la vida en la Tierra? Bueno, en principio, la Tierra es solo una bola de lava fundida, con una atmósfera de vapor de agua y gases tóxicos altamente reductores. Mientras esta se fue enfriando, la superficie se solidificó en una costra, ¿sí?, que gradualmente, bueno, posteriormente el vapor de agua proveniente de los constantes choques de estos meteoritos con el planeta se condensa y forma los océanos, en los que las bacterias comienzan a aparecer y a desarrollarse. Estas bacterias estaban hechas de una sola célula, pero ya poseían el atributo esencial de la vida, que son una cadena de ADN, ¿sí?, sobre todo. 1000 millones de años después, estas células tienen ya un núcleo, y esta organización interna más compleja va a brindar el camino, la forma de cooperar entre ellas. Y estos grupos de bacterias que viven en simbiosis llegaron a formar aglomerados permanentes en los que cada célula comenzó a especializarse. Y por lo tanto, los organismos menos complejos, los organismos cada vez más complejos, ¿sí?, no deben su existencia a la competencia, sino más bien a la cooperación. Y por supuesto, la adaptación. Los primeros organismos multicelulares aparecieron en la Tierra hace aproximadamente unos 1500, quizás 1500 a 1300 millones de años, ¿sí? Quiere decir que fue algo más, aproximadamente unos 3000 millones de años después de que fue creado el planeta Tierra, ¿sí? O sea, no estamos hablando de la noche a la mañana, estamos hablando de miles de millones de años, ¿sí? Y aproximadamente 12.300 millones de años después del comienzo del universo. Quiere decir que somos relativamente jóvenes, ¿no?, en este universo. Y sin embargo, bueno, se cree que la evolución, propiamente la evolución de la vida en este planeta, pues comienza apenas hace unos 1500 millones de años. Entonces, bueno, el ritmo de la evolución se acelera de una forma realmente deslumbrante, comparando estas eras geológicas, ¿sí? Si tardamos 12.300 millones en que se formara este sistema solar, 4.700 en lo que se formó a partir de que se formó la estrella y los planetas, el Sol y los planetas, y sin embargo apenas en 1.500 millones de años, que es un tiempo relativamente pequeño, pues vean todo lo que ha sucedido en este planeta, ¿sí? Ya no hablamos entonces de miles de millones de años, sino de millones, de millones de años. Los primeros animales, ¿sí?, quizás eran moluscos sin concha, lo que hoy conocemos como diatomeas o corales. Estos aparecieron hace unos 500 millones de años después de los primeros organismos multicelulares, quiere decir más o menos hace unos 1000 millones de años. 100 millones de años más tarde se desarrollan las conchas, mientras que las algas se adaptan a la vida fuera del agua para crear las primeras plantas. Otros 200 millones de años después, surgen las primeras criaturas terrestres, insectos gigantescos, anfibios, reptiles, mientras que los bosques carboníferos, ¿sí?, llamados así porque pues dan origen a lo que hoy conocemos como el carbón y posteriormente el petróleo y todos estos compuestos de origen orgánico, prosperaron en un clima tropical, eran bosques enormes, ¿sí? Empezó a proliferar también la cantidad de oxígeno, empezó a aumentar. Los reptiles mutantes se convierten en lo que se conocen como dinosaurios, y fue hace unos 300 millones de años apenas que surgen estas formas de vida más avanzadas. Durante 240 millones de años reinaron sobre el planeta, ¿sí? Devastaron bosques, ¿sí?,
impidieron que formas de vida más evolucionadas pudieran prosperar, ¿sí? Los primeros mamíferos sirvieron de comida a estos dinosaurios, sin embargo, algunos lograban esconderse, se comían sus huevos, ¿no? Pero entonces estos primeros mamíferos no avanzaron mucho debido a esta presión tan enorme que imponían los dinosaurios. La era de los mamíferos en realidad comenzó con la extinción de los dinosaurios, probablemente debido a la caída de un asteroide, como ya conocemos. La masa de polvo generada por este choque habría ocultado la atmósfera, disminuyendo la temperatura del planeta de manera fatal para los dinosaurios que no pudieron comer herbívoros, que comían plantas porque no había plantas, y entonces solamente los que prosperaron fueron aquellos que podrían haber mutado para dar origen a las aves actuales y los que ya eran pequeños mamíferos que ante la desaparición de esta presión de selección tan enorme que eran los dinosaurios, pudieron ya evolucionar, ¿sí? A partir de pequeñas como musarañas, ¿no? La expansión de los mamíferos ocurrió hace solo unos 50 millones de años. Esto representa solo los últimos 0.36% de los 13.700 millones de la existencia del universo. Es decir que estamos aquí pues, apenas muy recientemente. Otra consecuencia de este enfriamiento climático es que los bosques carboníferos han dado paso a los árboles que hoy conocemos. Este es el momento en que nacieron, por ejemplo, las llamadas secuoyas gigantes que hay en California, por ejemplo, ¿sí? La historia del hombre es la historia más reciente y muy acelerada, digamos. Los antepasados más lejanos del hombre, los llamados Australopithecus, aparecieron hace unos 4 millones de años, perdón, 4 millones de años, ¿no? Los ancestros más cercanos que hoy conocemos como Lucy, ¿no? Probablemente después de Lucy, pues surgen de estos Australopithecus el Homo habilis, luego el Homo erectus, que comenzaron a usar herramientas. Y así hace unos 750,000 años dominaron el fuego. De aquí en adelante volvemos a cambiar de la escala de tiempo para hablar en miles de años, ya no millones. Sí, primero fueron miles de millones, después millones, ahora estamos hablando de miles de años. Y luego terminaremos hablando en años. El hombre actual, el llamado Homo sapiens sapiens, apareció hace unos 200 millones de años. 200 millones, perdón. No, confundo las cantidades. Hace 200,000 años apenas. O sea, el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Surge apenas hace unos 200,000 años, ¿sí? Comparado con los 4 millones en los cuales se cree que hace 4 millones de años apenas aparecieron los primeros homínidos, ¿sí? En el Homo sapiens apenas tiene una evolución de unos 200,000 años. De estos 200,000 años, prácticamente 194,000 años corresponden a lo que se conoce como la prehistoria. Los hombres de esa época vivían en grupos nómadas, se alimentaban de la recolección, la caza y la pesca, son conscientes ya de la muerte, usan el lenguaje, esculpen objetos y crean representaciones artísticas que pintan en las rocas. Los últimos 10,000 años de este periodo han estado marcados por un importante desarrollo en el Medio Oriente, así como en la India y en China. La invención de la agricultura se dio seguramente entre los ríos Tigris y Éufrates en la llamada Mesopotamia, que es actualmente Irak. Esto tuvo como consecuencia, que el hombre se hiciera sedentario. Ya no andaba de un lado para otro, pudo lograr quedarse en un solo sitio a vivir. Se crean las aldeas, las ciudades, y bueno, termina la prehistoria y comienza lo que hoy conocemos como la historia. A partir de ese momento, pues ya sabemos que el destino del hombre ya no estará pues, determinado por causas, digamos, catastróficas, más bien va a estar determinada por la evolución biológica, pero también por las ideas y la cultura. Todo lo que sucede durante los últimos 6,000 años, es decir, apenas un suspiro, digamos, en la escala del tiempo a nivel del origen del universo, pues es lo que sería el origen y evolución del hombre, ¿sí? Y bueno, surgen las primeras civilizaciones, les decía, los sumerios y acadios, que después dieron en el Valle del Sumer, dieron origen a la cultura en Mesopotamia,
donde se inventa la agricultura, probablemente la escritura también, lo que hoy conocemos como Irak. Los cazadores y recolectores vivían en equilibrio con su entorno, mientras que los que ya vivían en las tierras fértiles del Sumer, ¿no? Y probablemente también en China y en Egipto, construyen ciudades como Babilonia, ¿sí? Que hoy es Bagdad, una región verde que se transforma en un desierto por la acción probablemente del hombre, ¿sí? Un siglo después de los sumerios, otra gran civilización se desarrolla en Egipto. Esta cultura, esta civilización egipcia es fascinante pues, por su riqueza y complejidad, y también por esta cultura tan sofisticada, ¿no? Por su arquitectura, también tenían conocimiento astronómico, médico, técnico, y por su longevidad comparada con los primeros grupos humanos, ¿no? Su vida en promedio de estos grupos humanos era de 30 a 32 años, y sin embargo ya asentados en lo que hoy conocemos como Egipto, pues la vida era pues, más allá de los 40, 50 años. La civilización egipcia entonces ha existido por más de 2600 años, en comparación con el Imperio Romano, que solamente duró 700 años. En cuanto a nuestra civilización industrial, existe apenas hace unos 200 años, ¿sí? Digamos que si esta caracterización que hace Carl Sagan, ¿no? De hacer un calendario cósmico en el cual apenas en los últimos minutos del año, en el 31 de diciembre, ¿sí? Estarían formándose toda nuestra civilización actual, ¿sí? Pero si lo comparáramos, por ejemplo, con la altura de la Torre Eiffel, estos 200 años de evolución de la civilización como la conocemos actualmente, si la comparáramos, por ejemplo, con la Torre Eiffel, la civilización humana tendría apenas 0.14 milímetros de espesor, menos de la capa de pintura que está recubriendo la Torre Eiffel. ¿Sí? O sea, somos tan recientes, tan nuevos, ¿sí? Bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, esta es una tabla, después yo se las paso, de cómo desde los 13.700 años, millones de años, que se calcula que fue el Big Bang, hasta la invención del microprocesador hace apenas unos 50 años, ¿no? Entonces esto es muy, muy reciente. Después les paso toda esta tabla. Vamos a hablar ahora ya, vamos a comenzar a hablar, ya no los voy a entretener mucho, vamos a hablar del metabolismo moderno, ¿sí? La palabra metabolismo deriva de la palabra griega metabole, que significa cambio, más el sufijo ismo, ¿no? Metabol, que significa una cualidad, ¿no? Es decir, la condición que tienen los seres vivos de poder cambiar químicamente la naturaleza de ciertas sustancias. El metabolismo y las vías metabólicas se estudiaron durante varios siglos y se movieron para examinar, principalmente cambiaron y empezaron a evolucionar estas ideas para examinar animales enteros en estudios iniciales. Pasamos de examinar animales enteros a examinar diferentes reacciones metabólicas que incluso ahora ya se pueden reproducir en un tubo de ensayo, ¿sí? Lo que hoy conocemos como la bioquímica moderna y la biología molecular. Esto apenas a partir de 1953 surge todo esto, ¿no? Sin embargo, bueno, este señor que está aquí representado, Alaa al-Din Abu al-Hassam, que conocemos en los libros de historia como Ibn al-Nafis, que vivió entre el año 1213 a 1288, él realizó estudios metabólicos a principios de este siglo, del siglo XIII. Declaró que el cuerpo y sus partes están en una condición continua de disolución, de alimentación, por lo que inevitablemente sufre una modificación permanente. Vean este pensamiento, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ya desde entonces se tenían estas ideas en una cultura tan avanzada culturalmente y científicamente como son los árabes, ¿sí? Sin embargo, bueno, los estudios registrados y más sofisticados del metabolismo original, en realidad los tomamos en cuenta a partir de las últimas décadas del siglo XVI, ¿sí? Fue durante este tiempo que la observación directa fue aumentada por la instrumentación que otorgó herramientas para cuantificar y poder medir los productos y los reactivos y los productos, por ejemplo, y en consecuencia verificar las ciencias particularmente de los sistemas biológicos.
no antes, porque no teníamos los instrumentos para poder medir. A pesar de estos estudios de este libro que publica, este tratado que publica Al-Nafis, en realidad, pues no había formas de verificar todos estos experimentos porque no teníamos instrumentos que pudieran medirlos. En medicina, el progreso ha dependido de la aplicación de las ciencias exactas, de la química, las matemáticas, la física, al estudio de la función del organismo. Vamos a hablar de otro personaje, Santorio Santorius, ¿sí? Y su insensible transpiración. Santorio, en realidad lo conocemos solamente como Santorio, en latín Santurius Santurius, vivió entre 1561 y 1636. Contribuyó explorando la llamada por Galeno transpiración insensible. Para comprobar la afirmación del médico griego Galeno de que la respiración se produce también a través de la piel como transpiración insensible, Santorio construyó una gran báscula en la que con frecuencia comía, trabajaba y dormía, para poder estudiar las fluctuaciones de su peso corporal en relación con sus excreciones sólidas y líquidas. Después de 30 años de continua experimentación, se encontró con que la suma total de excretas era menor que la cantidad de sustancia ingerida, es decir, que algo se quedaba en nuestro cuerpo. Aquí está ilustrado pues tanto Santorio como su báscula, esta báscula que él construyó, en la cual todo el tiempo se estaba pesando, todo el tiempo se estaba viendo lo que comía, lo que sacaba, ¿sí? Y descubrió que una parte de este peso, había una diferencia entre lo que realmente comía y lo que sacaba, ¿sí? Entonces quiere decir que algo se quedaba o algo se perdía de otra manera, ¿sí? Y una parte se quedaba dentro de nuestro organismo, perdón. Mirko Merck, en su tomo 2 de una obra llamada Historia del pensamiento médico en el Occidente, bueno, en francés, ¿no? Está el título. Él decía que durante un periodo de 30 años, Santorio se pesó y también todo lo que comía y bebía, además de su orina y sus heces, comparaba el peso de lo que había comido y el de sus productos de desecho, siendo estos últimos de un peso considerablemente menor. De este modo, ideó su teoría de la transpiración insensible, en un intento de explicar esta diferencia. Señala que el cuerpo perdía 1.25 kilogramos al día de agua. Sus descubrimientos tuvieron poco valor científico, pero es reconocido por su metodología, ¿sí? Y también es famoso por la silla de pesarse, ¿sí? Esta metodología empírica y la silla que él inventó, él construyó esta silla y la empleó durante este experimento. Esta silla también es famosa, ¿sí? Estos primeros experimentos controlados sobre el metabolismo, este metabolismo humano, fueron publicados por Santorio en 1614. Su libro Medicina Estática, la medición médica, ¿sí? Y constituye el primer estudio sistemático del metabolismo basal. En sus experimentos se pesaba antes y después del consumo, el sueño, el funcionamiento, el sexo incluso, el ayuno, la bebida y la excreción. Encontró que la mayor parte de la comida que ingirió fue destruida por lo que él llamó este sudor insensible. Posteriormente, ya para el siglo XIX, fue en el siglo XIX cuando Louis Pasteur experimentó con la fermentación del azúcar, cómo se formaba a partir de azúcar alcohol por parte de la acción de las levaduras, y observó que la fermentación estaba catalizada por sustancias en las células de la levadura, a los cuales él llamó fermentos. Este descubrimiento, junto con la publicación de Wöhler en 1828, no sé si ustedes recuerden, la síntesis química de la urea, extendió la base para los compuestos orgánicos y las reacciones químicas encontradas en las células que forman la base de las vías metabólicas se explicaban entonces a partir de materiales inorgánicos. Se pudo empezar a experimentar. Edward Buchner, a principios del siglo XIX, avanzó en el conocimiento y descubrió las enzimas. Encontró que el estudio de las reacciones químicas del metabolismo era una rama diferente del estudio biológico de las células, y bueno, esto permitió comprender los elementos de la bioquímica, lo que conocemos actualmente como la bioquímica.
A principios del siglo XX se produjo un rápido desarrollo en los estudios bioquímicos, debido principalmente pues, a que ya teníamos equipos más sofisticados, más modernos, que podían ayudar a medir, ¿sí? En los años 50, en 1953, cuando surge el conocimiento de la estructura del ADN, es un gran impulso para la biología molecular, pero lo que impulsó importantemente la evolución, de los estudios a nivel molecular, pues fue el descubrimiento y el control, el manejo del átomo, ¿sí? Después de 1945, digamos, surge esta idea. Hay un estudio que surgió en los años 40, después de la Guerra Mundial. Este señor tiene un nombre muy chistoso, se llama Vannevar Bush. Vannevar Bush propone, en un estudio publicado en el Atlantic Monthly, propone que algo tenemos que hacer con los avances que logramos en la Segunda Guerra Mundial. Él dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Dice, ya descubrimos, ya trabajamos la balística, ya lograron los científicos llevar cohetes de un continente al otro, ya destruimos, de aquí destruimos al otro lado del mar, ¿sí? Ya calculamos estas trayectorias balísticas, ya logramos controlar el átomo, hicimos las bombas atómicas. Ahora no podemos estar encerrados en eso, no podemos seguir pensando en guerra. ¿Qué vamos a hacer con todos estos avances? En el Atlantic Monthly, él publica este extenso artículo de 40 y tantas páginas, donde él dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Lo que hoy conocemos como el hipertexto y otras cosas fueron ideadas y pensadas por Vannevar Bush. Y entonces él proponía que todos estos conocimientos ahora los aplicáramos a los estudios científicos. Y bueno, ¿qué hicimos? Marcamos átomos, ¿sí? Queremos saber cuántos átomos de carbono entran, cómo se reciclan en el organismo y cómo salen. Se marcaron con radioisótopos estos átomos de carbono. Y entonces vean cómo ustedes en los libros van a aparecer que a partir de los años 50, ¿sí? Se descubre el ciclo de Krebs, se describe más bien el ciclo de Krebs, se describe el ciclo de la urea, el ciclo de Calvin. Todos estos ciclos, ¿no? Fueron gracias a que se marcaron átomos de carbono y fuimos capaces de seguirlos, fuimos capaces de rastrearlos, de decir, bueno, entró aquí, aquí se quedó, pero ya después salió, ¿sí? Y entonces, bueno, pudimos seguirle la huella a todos estos, a todas estas moléculas y estos átomos, ¿sí? Y entonces esto nos permitió, digamos, dominar y conocer un montón de cosas que, si ustedes ven, por ejemplo, ¿cuándo surge la biología molecular? En los años 50, ¿sí? Cuando después hubo diferentes paradigmas, como este que les comentaba yo anteriormente, de este paradigma que le cerraba los ojos a los bioquímicos buscando transportadores para todo, y llega un microbiólogo, ¿no? Que les dice, Peter Mitchell, les dice, pues no hay transportadores, es nada más que hay una tanta carga negativa en la membrana que jala los protones hacia el otro lado de esta membrana, y en el espacio intermembranal hay un gran potencial de protones que están ahí queriendo entrar de nuevo para compensarlo, y es aprovechado por una molécula que al pasar los protones de nuevo al interior, a la matriz mitocondrial, genera la energía para producir ATP. Tratando de desmentir a este señor que no era un bioquímico, ¿no? Gente como Leninger y un montón de bioquímicos santones, ¿sí? Se juntan y empiezan a refinar sus técnicas para desmentir a Mitchell, y al final tienen que reconocer que Mitchell tenía razón, pero que, ¿sí? Gracias a eso, ellos descubrieron un montón de cosas que ni tenían idea de cómo eran, ¿sí? Fue gracias a Peter Mitchell, ¿sí? Que era considerado como un intruso dentro del mundo de la bioquímica. Gracias a él fue que logró sintetizarse, conocerse, describirse un montón de fenómenos que se daban a nivel de la mitocondria, y más precisamente en la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Entonces, como este señor que viene y rompe con ese paradigma y dice no hay transportadores, hay diferencial transducción electrónica, se logra un avance fenomenal.
pero es a partir de que Vannevar Bush llama la atención y dice, ¿qué vamos a hacer con todo este conocimiento? Algo tenemos que hacer, ¿sí? Edward Buchner, a principios del siglo XX, avanzó en lo que hoy conocemos como el descubrimiento de las enzimas. Encontró que el estudio de las reacciones químicas del metabolismo era una rama diferente del estudio biológico de las células, ¿sí? Y comenzó a comprender, a formar estos elementos de lo que hoy conocemos como la bioquímica, ¿sí? Los hallazgos más notables de estos descubrimientos fueron los realizados por Hans Krebs. Krebs, con su famoso ciclo de Krebs, dio su nombre a este ciclo del ácido, tiene varios nombres. Lo conocemos como el ciclo de Krebs, como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como el ciclo del ácido cítrico, ¿no? Entonces, en la bibliografía los van a encontrar de diferentes nombres, pero es el ciclo de Krebs, ¿sí? Hizo enormes contribuciones al estudio del metabolismo, Hans Krebs. Descubrió el ciclo de la urea también, y más tarde, trabajando con Hans Kornberg, Hans Kornberg, describió el llamado ciclo del glioxilato, ¿sí? Entonces, bueno, no solamente describió el ciclo de Krebs, sino que permitió hacer otro tipo de avances en las diferentes rutas metabólicas. Hans Krebs es una eminencia, ¿no? Peter Mitchell también tuvo su papel en describir esta forma de describir la vida desde un punto de vista de la transducción de energía eléctrica, lo que conocemos como la teoría quimiosmótica. Tuvo el premio Nobel también, en los años 70, pero bueno, quien desde luego es una figura central en la bioquímica, pues además de Pasteur, digamos que es Hans Krebs, ¿no? Ciclo de Krebs. El metabolismo se ha estudiado con diferentes técnicas moleculares y bioquímicas, genómicas, la biotecnología. Y bueno, utilizamos instrumentos y técnicas como la cromatografía, la espectrometría, la absorción atómica, la difracción de rayos X, especialmente la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Simulaciones de marcaje de radioisótopos para seguir la huella de los átomos por donde van, la microscopía electrónica, la dinámica molecular. Estas técnicas han permitido el descubrimiento y el análisis detallado de lo que hoy conocemos como las vías metabólicas y la base genética de los trastornos metabólicos, también muy importante. Los estudios realizados durante los últimos 2 siglos también han logrado avances en la comprensión del metabolismo, no solamente del ser humano, ¿sí?, sino de todos los organismos, pero también particularmente de cómo funcionan los fármacos, todo lo que conocemos como la farmacocinética y farmacodinamia, pues tiene que ver con todo esto del metabolismo de los fármacos con las rutas metabólicas. Si no entendemos el metabolismo, difícilmente vamos a entender cómo son metabolizados, transportados y utilizados los fármacos. Y bueno, y también el metabolismo de los llamados xenobióticos. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es el metabolismo? Todos los organismos vivos, pues obviamente requieren de energía en estos procesos biológicos para producir trabajo, ¿sí?, para realizar trabajos, producir energía para realizar trabajos. Las plantas y todos los organismos fotosintéticos capturan la energía radiante del sol y mediante lo que conocemos como el proceso de fotosíntesis convierten la energía química y los materiales inorgánicos en moléculas orgánicas. Las células, digamos, no tienen una forma de producir energía, sino que tenemos que captarla del medio ambiente. No podemos almacenar, por ejemplo, ATP, tenemos que estarlo produciendo constantemente, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos que estar consumiendo, comiendo, ¿sí?, para poder obtener energía, ya que no la podemos almacenar. Podemos almacenar compuestos como el glucógeno, que nos van a ayudar a producir glucosa, pero no podemos almacenar ATP, tenemos que estarlo produciendo constantemente, ¿sí? Y toda esta energía finalmente se disipa como en forma de calor. El sol es la fuente de la vida, es la fuente de toda la energía, ¿sí? ¿Cómo podríamos definir el metabolismo? Ya nada más para terminar el día de hoy. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas y vías por las cuales los organismos vivos transforman las células a sustancias químicas. El metabolismo suele dividirse en 2 categorías: catabolismo, con asimilación y descomposición,
y anabolismo con producción y acumulación. El metabolismo es un conjunto entonces de transformaciones y procesos bioquímicos sufridas, realizadas por diversas sustancias en un organismo o en una célula. Se destacan dos procesos, el anabolismo, que permite, bueno, la síntesis de compuestos a partir de moléculas o estructuras muy simples, ¿no?, que son tomados directamente del ambiente externo a través de los alimentos, y los procesos catabólicos, que son la degradación y que permiten obtener energía. A partir de esto que comemos, rompemos las moléculas, obtenemos la energía de estos rompimientos y los utilizamos para degradar, para descomponer estas moléculas y utilizar la energía que producen al momento de descomponerse, de degradarse, ¿sí? Y bueno, esto permite realizar el enlace, digamos, entre lo que es el anabolismo y el catabolismo. El metabolismo humano, esta figura se me olvidó ponerse. Bueno, el metabolismo del hombre es complejo, parcialmente resumido en un diagrama que se representa en un conjunto de vías metabólicas humanas. Una característica del metabolismo es la similitud que hay entre las rutas metabólicas de especies totalmente diferentes como son las bacterias y el elefante, por ejemplo. La secuencia de pasos químicos de una ruta metabólica como el ciclo de Krebs es universal. Sucede en todas las células de este planeta. Entre las células vivas, lo mismo la Escherichia coli que un elefante o el dedo gordo de mi pie derecho. Es probable que esta estructura compartida sea el resultado de una alta eficiencia en estas vías que dieron origen a esto que vamos a ver aquí. Esta es la figura. Este metabolismo energético son aquellas reacciones catabólicas que liberan energía, ¿sí?, como la glucólisis, un proceso de degradación de compuestos de la glucosa, esta glucólisis. Esta reacción resulta en la liberación de energía que estaba retenida en estas moléculas de glucosa, ¿sí?, en esos enlaces químicos reductores. Y por otro lado, las reacciones anabólicas que utilizan esta energía liberada para recomponer enlaces químicos y construir componentes celulares como las proteínas y los ácidos nucleicos. El catabolismo y el anabolismo son procesos que están perfectamente acoplados, ya que uno depende del otro. En el humano este proceso está a cargo de las enzimas, que están localizadas en el hígado principalmente. En el caso de los medicamentos psicotrópicos, a menudo es necesario eliminar su capacidad de atravesar las membranas lipídicas para no cruzar la barrera hematoencefálica. Esto es muy importante. Y bueno, tienen que llegar por medio del sistema nervioso central, entonces tienen que ver la forma en que el hígado, ¿sí?, hace que todo esto suceda, pero también se degrada, sufre daño debido al consumo de alimentos. O sea, cuando nosotros consumimos un fármaco, ¿sí?, tienen diferentes compuestos que impiden que atraviesen la membrana hematoencefálica, y al momento de eliminar todos estos procesos lo lleva a cabo el hígado. Entonces el hígado es el que va digamos, a brindar la posibilidad de tener el elemento activo del medicamento, pero en el paso lo que va a suceder es que esto va a afectar al hígado finalmente. Por ejemplo, se han prohibido muchos medicamentos que se han descubierto que producen incluso cáncer de hígado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se procesa todo, nuestra central, digamos. Entonces el hígado, que se encarga digamos, de impedir mediante las reacciones que este medicamento atraviese directamente al cerebro, pero que se quede en el órgano, en el organismo, en un órgano determinado, en ese proceso de depuración y de activación del fármaco, el hígado va dañándose. Si consumimos drogas indiscriminadamente, lo que vamos a hacer es producir un daño enorme en nuestro hígado. Es el órgano que más se afecta porque es el que es responsable de todo este proceso farmacodinámico. Ustedes que están llevando ya fármaco, pues seguramente ya han visto algunos de estos procesos tan importantes. Este mapita, por ejemplo, de metabolismo, pues nos está señalando diferentes aspectos, cómo se juntan unos con otros. Al final ustedes, al final de este trimestre, ustedes lo que van a hacer es crear un mapa como este. Van a hacer un mapa como este tan hermoso, que van a juntar todos los elementos para hacer el mapa. Uno va a exponer la glucólisis y va a decir después con qué se conecta, el que va a exponer el ciclo de Krebs con qué se conecta, y entonces al final vamos a armar un mapa.
metabólico. Bueno, el día de hoy sí fue de mucho choro, de mucho rollo, porque tenemos que entender primero que el metabolismo y toda la bioquímica tiene una historia bien interesante y que además todos venimos del origen, desde el origen del universo, el origen del sistema solar y todo eso, es un proceso continuo, que la evolución forma parte importante de todo este proceso y que no podemos entender lo que son las reacciones metabólicas, enzimáticas y todo esto si no entendemos dónde se originaron, cuál fue la historia, cómo fue el interés por estudiarlo, cómo se estudió, este mecanismo tan interesante, tan padrísimo que inventaron, ¿no? De esta balanza de Santorio, ¿no? Cómo hizo este implemento para medir, bueno, todo lo que entraba y todo lo que salía, y decir, algo sucede que lo que yo como, ¿sí? No coincide con lo que yo saco. Y entonces esta diferencia dice, ¿dónde queda esta cantidad de material? ¿Sí? Y entonces vean cómo el hombre inventa ingenios, ¿no? Que permiten después medir y utilizar todo esto en nuestro favor. Entonces es algo bien, bien importante conocer la historia. Si yo no conozco la historia de todo esto, no tengo conciencia de cómo se surgió esta necesidad, esta curiosidad por conocer más, ¿sí? Entonces, esta es una parte muy importante, la curiosidad que genera el conocimiento científico. Y entre más conozco, más quiero conocer. Y entre más conozco, como decían, entre más conozco, más sé, más ignoro, ¿sí? Y entonces, bueno, Miguel Hernández tenía una frase muy, muy interesante que decía, cada vez que yo voy al campo, ¿sí? Me doy cuenta de lo ignorante que soy, porque lo que yo sé no le interesa al campesino y lo que el campesino sabe le permite vivir y a mí me impresiona. ¿Sí? O sea, él decía, ellos saben cuándo va a llover, ellos saben cuándo hay que sembrar, les interesa eso práctico. Lo que yo sé a lo mejor no les interesa y a lo mejor ellos van a utilizarlo después cuando llegue un tractor o algo así, pero mientras ellos lo que les interesa es saber todo lo que tienen que hacer para sobrevivir. Y lo que yo conozco y voy al campo y quiero presumir, ¿no? Quiero llevar con mi batita, ¿no? Y soy el doctor fulano de tal, ¿no? Pues a ellos no les interesa, a ellos lo que les interesa es qué llevas para darles y qué te pueden ellos aportar. Entonces él decía, cada vez que voy al campo, me doy cuenta de que todo lo que ignoro y que ellos conocen y todo lo que yo sé, y a ellos no les interesa. ¿Sí? Bueno, ¿qué opinan? ¿Ya se durmieron? ¿Ya despertaron? ¿Ya regresaron? ¿Ya desayunaron? No, como creía que estamos poniendo atención, profe. Aquí andamos. Sí, bueno. Ya estamos. Pues ya váyanse a desayunar y sigan trabajando esto, cómo la alimentación modifica y hace cosas interesantes, nocivas, pero también tenemos que comer, ¿sí? No podemos dejar de comer, entonces, ¿cómo hacerle para que todo esto sea más sustentable, que permita no dañar tanto el ambiente, la naturaleza? ¿Cómo hacerle? No para que dejemos de comer, sino más bien seguir comiendo, pero ser más conscientes de qué impacto estamos produciendo en todo lo demás, ¿sí? Espero que les haya resultado interesante lo del día de hoy. Yo siento que vamos a buen ritmo, vamos trabajando bien y sobre todo me interesa mucho que después me comenten cómo van los equipos, ¿sí? Si hay algún problema, no dejen de decírmelo, porque si me dicen en la última semana que hubo problemas en el equipo y por eso no terminaron, pues ya no va a tener caso, ¿sí? Entonces, ya decidí que no vamos a tener exámenes. ¿Sí? Un examen no me sirve de nada. A mí lo que me sirve es el trabajo de todos los días. Entonces, a mí un examen no me dice gran cosa. Vamos a tener cuestionarios, vamos a hacer algunas actividades que me permitan conocer parte de lo que ustedes están aprendiendo. Pero la noticia es que no hay exámenes, ¿sí? La otra es que sí van a tener mucho trabajo. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Traten de comunicarse con su compañera que está con esta, quedamos que es esta Nancy Janet. A ver si logran comunicarse o saber cómo está, por favor. Me da mucho gusto que ya
dice de estar recuperándose, entonces ya la tenemos por acá. Y qué bueno que te estás recuperando pronto y sobre todo seguir las indicaciones, ¿sí? Y todos los demás, ustedes síganse cuidando, por favor. O sea, no estamos todavía a salvo. Sigan tomando las medidas de precaución para poder vernos pronto, ¿sí? Nos estamos viendo entonces el día de mañana. Gracias, doctor. Buen Cuídense día. mucho. Gracias, Bye. profe. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, buen día. Hasta mañana. Bye. Mañana. Hasta mañana.